El presidente Sánchez Serén vetó la reforma a la ley que permitiría la defensa con fuerza letal. Además, vamos a hablar de la policía comunitaria. Esto y más en República. Bueno, era una ley que para muchos en esta sociedad era popular, la ley que permitía el uso de la fuerza letal, especialmente en estos tiempos de delincuencia. Para hablar de este y otros temas ya se encuentra con nosotros el doctor Miguel Guevara Lacayo, expresidente de la Asamblea Legislativa y también diputado constituyente. Y también se encuentra con nosotros el doctor Portillo Cuadra, ex candidato a la vicepresidencia por el partido Arena. Buenos días, caballeros. Buenos días, nada más para aclarar, Carlos, mi nombre es Guillermo Antonio. Oh, Guillermo Antonio. Pero disculpe. Siempre en el pasado, más de alguna vez, alguna gente creía que yo me llamaba Miguel Lacayo porque hubo un personaje ahí que estaba también en la política de ese nombre. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Guevara Lacayo. Bueno, vamos a empezar con usted porque usted fue constituyente, estuvo en las discusiones que básicamente formaron nuestra actual constitución. Esta ley que vetó el presidente Sánchez en el que permitía el uso de la fuerza letal en caso de ver la propia vida amenazada, algunos dicen que podía haber sido inconstitucional. Usted estuvo en estas discusiones. ¿Cree usted que esta ley era consistente con la Constitución? Definitivamente que sí, pero lo que sucede es que hay en nuestra legislación secundaria la regulación de los casos de legítima defensa. Lo que sucede es que este decreto en especial era como más específico, como más fácil de aplicar y como un llamado hacia los jueces y a la fiscalía que pudieran procesar a las personas que en legítima defensa dañaran el bien jurídico, ya sea lesiones o la propia vida, en una forma más expedita. Pero sí hay de los dos lados un tanto de razón, porque sí hay legislación al respecto, pero no es lo suficientemente específica y clara como pretendía hacer este decreto que lamentablemente fue vetado, y digo lamentablemente no por el fondo jurídico, sino más bien por el mensaje, por la imagen que puede ser percibida especialmente por los delincuentes y por aquellos que son encargados también de velar por la seguridad del pueblo salvadoreño. Doctor Portillo Cuadra. Bueno, sin lugar a dudas, buenos días, un saludo fraterno para todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza ahora con Carlos y con República. Un saludo cordial al doctor Guillermo Antonio Guevara Lacayo, que también está compartiendo con nosotros. Cuando se habla del tema, Carlos, de la legítima defensa, necesariamente hay que ir a brevar a los presupuestos y a los requisitos para el cumplimiento de la legítima defensa. Mira, para que se pueda configurar la legítima defensa se necesita, primero, que el riesgo que enfrenta la víctima sea actual e inminente. Segundo, que utilice un medio proporcional a la agresión que pueda enfrentar. Y tercero, que actúe en defensa de su persona o de los derechos o bienes de terceros. Cuando uno analiza estas tres cosas en la doctrina del derecho penal, dice que ante la inacción o imposibilidad del Estado de defender los bienes, derechos o integridad de una persona, el ciudadano actúa en defensa de ellos. Y esa es la razón por la cual el Estado democrático en cualquier parte del mundo no penaliza cuando el ciudadano actúa en legítima defensa. La última encíclica papal del santo Juan Pablo II tocaba el tema de la legítima defensa casi como un deber para sobrevivir. Fíjate el enfoque desde la Iglesia Católica. Vamos al otro punto. De los 9 aspectos que señala el presidente de la República para vetar la reforma, ninguno de los 9 puntos tiene fundamento legal o constitucional, sino que son argumentos de mera percepción. ¿Por qué digo esto? Porque en todas las legislaciones de Centroamérica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en todas existe esta reforma que nosotros hicimos. Que una vez que el juez, porque en esto hay que ser claro, no es el policía, ni es el fiscal el que te va a dejar en libertad porque probablemente actuaste en legítima defensa. El que te va a poner en libertad y va a determinar si estos 3 parámetros que te acabo de mencionar se cumplen es el juez, en este caso el juez de paz del lugar donde hubiera ocurrido el hecho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos con este veto alejados de la realidad que enfrenta la región centroamericana y los regímenes jurídicos penales. Por lo tanto, me parece que desproteger al ciudadano en un derecho tan fundamental como es enfrentar en libertad un proceso en el cual has defendido a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a ti, a tus seres queridos de una agresión ilegítima, resulta ser una insensibilidad política por parte del partido de gobierno y del presidente de la República haber vetado algo que no solo es parte de un Estado democrático normal en cualquier parte del mundo, sino que resulta un deber ciudadano, como lo dice la última encíclica papal de San Juan Pablo II. Doctor Guevara Lacayo, entonces, sí, había consistencia con la Constitución, definitivamente eso fue un veto más que todo que responde a la ideología política del presidente Sánchez Serén. No, yo creo que no hay que exagerar las cosas y tomar esto como parte de la campaña política. Aquí no nos podemos engañar. El presidente de la República tiene un grupo de asesores jurídicos, tal vez no tan brillantes como el doctor Cuadra después de esta charla de derecho penal, sino que consideraron que existían suficientes elementos dentro de la legislación secundaria como para no hacer necesario este decreto. El problema aquí no es un problema de carácter jurídico, es que es un problema de carácter político y de imágenes. ¿En qué sentido? Hay como la tendencia a un cierto populismo penal en el sentido de proponer modificaciones o cambios a las leyes secundarias con el objeto de ganarse la voluntad popular, dijéramos el favor popular. Hay algún legislador por ahí que está hablando de que hay que revivir la pena de muerte, otros están pidiendo que se suban las penas por algunos delitos, etcétera, etcétera. Pero creo que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que el Estado, de alguna manera, por X o Y razones, y por un montón de, yo diría, de causas acumuladas durante los últimos 20 o 30 años, está casi incapacitado para enfrentar el problema de la violencia, no solamente la violencia normal, que hay que darle un tratamiento normal, sino que la violencia producida por las pandillas o grupos organizados. Nosotros como Partido Demócrata Cristiano hemos sostenido y hemos propuesto que ante cosas, dijéramos, no normales y cosas extraordinarias, el Estado tiene que usar métodos extraordinarios y debería de existir un programa, unos fondos específicos para enfrentar el problema de las pandillas, pero no dentro del marco general de la Policía Nacional, que tiene suficiente trabajo, sino que como un plan extraordinario ante un hecho extraordinario que se ha salido de los cauces normales en el país. Ahora, alguien me decía que en un país como el nuestro, donde no nos caracterizamos precisamente por tener una gran inteligencia emocional y una gran paciencia, ni tampoco unos grandes métodos de resolución de conflictos, era contraproducente, doctor Portillo Cuadra, tener armada la población, porque cualquiera podría de repente decir, no, yo me sentí amenazado y por eso lo maté, cuando de repente en este país nos hemos matado hasta por un parqueo en la calle. Bueno, lo que pasa es que ahí ya introduciste otro elemento, que es el tema de las armas en manos de particulares. Pero yo quiero regresar a un punto en el cual no se trata de cuestiones de populismo cuando se trata de proteger a las víctimas. De hecho, te voy a hacer una aseveración que los que trabajamos en el tema del análisis jurídico-político lo vemos más al detalle. En esta legislatura y en la anterior, la única reforma que se ha hecho para proteger a las víctimas es esta. De ahí, todas las reformas que se han hecho en materia penal,
y procesal penal van encaminadas a dos cosas. Una, al aumento de las penas, y dos, a la abreviación de los plazos procesales para el juzgamiento. Pero ninguna reforma ha ido encaminada a la protección de la víctima como esta. Entonces yo me hago la pregunta, y si desde la Asamblea Legislativa y si desde la Presidencia de la República no se protege a las víctimas, bueno, y entonces, ¿cómo es que hay un discurso de doble moral que la población no logra entender? Y por eso es que la gente en la calle le dice a uno, mire, fíjese que aquí no se cumple la ley, porque esa es la percepción que la gente tiene. Entonces, no se trata de un problema de maquillaje, de campaña, no, este es un problema real, que no es lo único que hay que hacer. Obviamente que sí, el país necesita no solamente mejores leyes, sino que las leyes que tenemos se cumplan. Te contesto la segunda pregunta. En el tema de las armas en manos de particulares, yo particularmente, y esto lo digo a título personal, no estoy de acuerdo en que hayan armas ilegales en manos de particulares. Incluso la tendencia de los países europeos es a no legalizar más armas en manos de particulares. El penúltimo informe del PNUD que se presentó sobre el tema de violencia decía, Carlos, que de cada 10 homicidios, 8 se cometían con armas de fuego. Y de las 8 armas, había un porcentaje de más o menos 670,000 armas ilegales en el país. Y eso está registrado en el informe del PNUD. Entonces, no mezclemos el tema de la defensa propia con el tema del manejo de las armas. ¿Puede haber alguna vinculación? Sí, pero una no es la causa de la otra y viceversa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para pacificar el país se necesita un régimen jurídico acorde a la realidad. ¿En qué consiste este régimen jurídico? Primero, en establecer un control de los territorios. Seamos sinceros, que no nos tiemble la voz al decir, en nuestro país la autoridad ha perdido territorios. Y eso el pueblo salvadoreño lo sabe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuperar esos territorios. Segundo, establecer plataformas informáticas de inteligencia entre la policía, la fiscalía, la Fuerza Armada, la Procuraduría, el Instituto de Medicina Legal, la Academia de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque la información compartida institucional no solamente es importante para combatir el delito, sino para prevenirlo. Tercero, el tema de la prevención del delito en nuestro país está pulverizada. Son esfuerzos pulverizados, sin coordinación, porque las ONGs hacen lo que pueden con el dinero que tienen, las alcaldías hacen lo mismo, el gobierno hace lo mismo, pero no hay una política coordinadora de esos esfuerzos. Y esa es la razón por la cual la prevención del delito, tú ves que no tiene una medición de impacto en el país. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación. Y un último punto que es fundamental: nosotros no podemos enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico si nuestras instituciones no son fuertes para defender este tema. Pero tenemos una fiscalía con pocos recursos, con pocos fiscales. Bueno, hay fiscal que lleva 700 casos simultáneamente. Eso es imposible que lo investigue. Pero también tenemos policías en delegaciones policiales durmiendo en colchones en el suelo. Policías que todavía ganan 350, 400 dólares. Policías a los que se les ha retrasado el bono de alimentación. Tenemos también problemas en el órgano judicial por la ausencia de depuración. Entonces, todos estos elementos deben formar parte de un régimen jurídico político que permite enfrentar eficazmente la delincuencia. Para cerrar el tema, doctor Guevara Lacayo, le doy la última palabra en este segmento. ¿De acuerdo entonces o en desacuerdo con este veto presidencial? Bueno, mira, nada más quiero hacer referencia que estaba Pachito el Río. Yo no estoy diciendo que la gente de Arena están en un populismo, que hay el peligro de caer en un populismo penal, porque hay esa tendencia. Y además aquí el problema es también de carácter psicológico. De alguna manera la gente puede ir tomando la justicia en sus manos
Y eso es un tanto peligroso. Entonces, a esas cosas es a lo que yo me refería, y no me estaba refiriendo ni al doctor Cuadra ni a su partido, ni mucho menos, sino que hay esa tendencia de carácter general. Estamos viviendo una situación de violencia tal que a uno, pues claro, le dan ganas de comprarse, aunque sea una arma usada, hay bastante en el mercado, no sé si son 700,000 o whatever, no importa. Lo que pasa es que la gente puede sentirse tentada a volver a la ley de la selva, en la cual todo el mundo empiece a defenderse por sí. Entonces yo creo que el problema acá no hay que verlo solo desde lo bueno y lo malo, sino que lo que puede implicar. Y yo estoy de acuerdo que la seguridad del país anda bastante mal, pero no podemos decir que con este tipo de reglamentación, con este tipo de reformas, el problema se va a solucionar. Al contrario, tiene aristas que son peligrosas. Para finalizar, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con el veto, pero en todo caso lo que yo expresé, y lo repito, es que hay razones por las cuales puede argumentarse que ese decreto no era conveniente para el país. Ahora que los mocionantes y algunos partidos quieran ocuparlo para aprovechar ya la gimnasia política que empieza a despertarse en el país, eso es bueno, porque en todo caso, viviendo en un país todavía con libertad de expresión, con libertad democrática, las personas pueden argumentar a favor y en contra de las medidas que se den en la asamblea, en las alcaldías, en el gobierno mismo. De manera que por ahí veo yo la cosa, y no lo veo así como dijéramos tan técnico, sino que más bien un problema de carácter político en el país. Bueno, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, la diputada Ana Vilma de Escobar es nuevamente diputada, luego que la Sala de lo Constitucional le declarara que no ha lugar al proceso que se le siguió, pero también le devolvió las facultades al fiscal general de la República para que sea él el que decida si se le presenta un antejuicio a un funcionario público. Doctor Guevara Lacayo, ¿es este el balance de pesos y contrapesos que necesitamos dentro de las instituciones y los órganos del Estado para que algo tan sensible como la inmunidad de la que goza un funcionario no sea despojada de acuerdo a los vaivenes políticos? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que la diputada nunca dejó de ser diputada. Estaba, dijéramos, como en suspenso mientras el tribunal respectivo, la Cámara, no resolviera al respecto. En segundo lugar, yo no soy tan admirador de la Sala de lo Constitucional, de esta Sala de lo Constitucional, pero hay que reconocer que algunas decisiones son correctas, son buenas, y creo que la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que permitían a la Asamblea iniciar per se el antejuicio, han sido buenas, porque eso permite que no sea la misma asamblea la que inicie, la que juzgue y la que tome decisión, sino que haya otro elemento exterior, dijéramos, que es lógico que sea el fiscal, ya que conforme a la Constitución es el único que tiene la potestad de iniciar los juicios penales. La acción penal le corresponde al fiscal. Entonces yo creo que esto es bueno, y de alguna manera, por razón de las mismas realidades políticas en la actualidad, la Sala de lo Constitucional se ha convertido en un contrapeso necesario en estos momentos. En lo que yo no estoy de acuerdo, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, es que se quiera legislar o hacer reformas constitucionales a través de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero en todo caso es un problema aparentemente superado, en el sentido de que todos los actores políticos han dicho, mire, aunque no nos guste, vamos a aceptar las resoluciones de la Sala. Incluso el mismo expresidente Funes, aunque siempre se llaman presidentes, tiene algunas facultades interesantes, ¿verdad? Yo creo que al igual que Maduro hay un pajarito que le habla y le dice cosas, ¿verdad? Entonces, cuando se iba a declarar inconstitucional esta parte, un pajarito le ha de haber dicho, mire, se va a resolver en esta forma, y el presidente salió aprovechando la situación diciendo, no, mire, yo ya no voy a seguir, pero de hecho él sabía
ya de que eso no iba a cuajar en términos jurídicos. De tal manera que creo que esta ha sido una buena resolución de la sala, que es correcta, y que lo más adecuado es que no sea la misma asamblea la que pueda iniciar antejuicio. Además, el origen, la génesis de esta reforma que se hizo al reglamento de la asamblea tenía otros objetivos que no eran precisamente juzgar a algunos diputados, sino a la sala misma de lo constitucional. Doctor Portillo Cuadra. Mira, yo la lectura que hago del tema es primero en un análisis jurídico y después en un análisis político. En el análisis jurídico, la situación de Ana Vilma se regulariza y se incorpora, a mi juicio, de pleno derecho en la Asamblea Legislativa, precisamente por la declaratoria de inconstitucionalidad de 4 artículos que la Asamblea Legislativa, promovida por el FMLN y Gana, habían trastocado el sistema de cómo se declara que da lugar a formación de causa. Fíjate que en todos los países de América Latina, donde por ejemplo hay 2 cámaras, o hay Cámara y Senado, como en Chile, como en México, es la Cámara la que determina si da lugar a formación de causa, pero previa investigación del Senado o viceversa. Pero como nosotros no tenemos un sistema bicameral, sí lo tuvimos en un momento de la historia republicana de El Salvador en el siglo antepasado, entonces al fiscal general de la República le correspondía determinar a través de un informe y de un dictamen técnico si podía la acción o la omisión realizada constituir delito. Entonces lo que la Asamblea hizo era, con esta reforma promovida por el oficialismo y quienes le acompañan, es anular esa primera grada que te determinaba que el mismo ente que juzga no puede ser el que investigue, porque entonces hay contaminación. Eso es de simple lógica. Correcto. Tú lo has dicho muy bien, Carlos. No podía ser juez y parte. Yo en tu programa te lo dije hace más o menos un mes. Te dije, Carlos, es inconstitucional lo que han hecho. Y te dije también, sin tener una bola de cristal, sino que simple lógica común, a Ana Vilma la van a reincorporar, porque lo que ha dicho no es constitutivo de delito. Y eso, digamos, el salvadoreño promedio lo entiende así, porque realmente no había cometimiento de delito. Pero el otro punto importante, la lectura política. Mira, se destinaron más de 200 horas laborales en la Asamblea Legislativa para el tema de los desafueros de Roberto y de Ana Vilma. Si ese tiempo lo hubiesen ocupado en la Asamblea Legislativa para discutir el tema de la falta de medicinas en los hospitales, para discutir el tema de la falta de vacunas para nuestros niños, para discutir el tema del abandono del Citrams, para discutir el tema de la activación del puerto de La Unión y la reactivación del puerto de Acajutla, si lo hubiésemos ocupado para discutir el tema de la seguridad ciudadana, el pueblo lo hubiese visto bien. Pero eso es tan paradójico como el viaje, como los viajes que se hacen en la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar de eso ¿verdad? también. Es tan paradójico como eso. ¿Por qué? Porque tenés problemas que resolver que son más urgentes. Entonces, cuando uno analiza el tema de los desafueros, el desafuero es un juicio político. En nuestra Constitución están regulados 3 mecanismos políticos de deducción de responsabilidades de los funcionarios públicos: la interpelación, el llamamiento a comisiones y el antejuicio. Estos son mecanismos políticos de control de los actos de la administración, pero también de los funcionarios. Pero nunca hay que dejar de lado el tema de los derechos fundamentales de la persona, más que como funcionario, como persona. Y yo creo que aquí es precisamente donde el pueblo se hace una pregunta, y con esto concluyo. El presidente de la República tenía abierta la posibilidad de ejercer la acción, pero como ya había sido derrotado jurídicamente en el proceso contra el licenciado Ernesto Mason, y él vio que esa era la línea, y yo te lo dije en tu programa, ¿te acordás? Esa acción penal es improcedente, porque él exigió y ocupó la ley del derecho de defensa, incluso
hizo programas enteros defendiéndose de la acusación. Por lo tanto, la condición de procesabilidad para ejercer esa acción ya no existía. Entonces era previsible creer que no iba a ganar jurídicamente ninguna de las 3 demandas. Claro, él políticamente tenía que usar, digamos, un bypass para decir de que él quería reincorporarse, el diálogo social, político, el FMLN, etcétera. Pero hay que decirlo como son las cosas. Mensaje: debemos desde la Asamblea Legislativa, desde todas las instituciones del gobierno y del Estado, debemos de priorizar nuestro trabajo para poner nuestro esfuerzo en función de los intereses del país. Hablando de los intereses del país, bueno, el poder en la República es delegado, y es delegado también el dinero de los contribuyentes, que es de todos los salvadoreños. En la Asamblea Legislativa, la gente a través de los años se ha dado cuenta que existen lo que se percibe como excesos en el uso discrecional del dinero. Los viajes pueden ser una cosa, los regalos pueden ser otra, las fiestas pueden ser otras también. Pero recientemente viaje del diputado presidente, que ha aclarado él, por lo menos públicamente, que fue dinero con fondos que no son del pueblo. Y luego el viaje del diputado, un diputado de Arena, no recuerdo el nombre en este momento, a Rumania, y de hecho que también es regañado públicamente por el presidente del partido Arena. ¿Estos excesos eran comunes en su tiempo en la Asamblea Legislativa, y si no lo eran, deberían serlo ahora, o deberían los diputados finalmente aprender y decir, en un país de tantas necesidades, no creo que deberíamos gastar en este tipo de cosas que podrían considerarse superfluas? Bueno, mira, en primer lugar, cuando hace muchos años en la Asamblea Legislativa no había tanto viaje. Definitivamente, cuando yo fui presidente de la Asamblea, viajaría a lo sumo en los 3 años unas 10 veces. Pero resulta que hoy algunos diputados, por ejemplo, algunos que recién llegan a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en menos de 6 meses ya ganaron más de 50.000 millas de distancia, ¿verdad? Y vamos a hablar nada más de lo que han recorrido, no de lo que han gastado. Y eso es un mal de casi todos los partidos. Que debo reconocer que en nuestro caso el doctor Parker ha sido totalmente muy cuidadoso y prácticamente no ha viajado a costillas del erario público como el resto de los partidos políticos. Yo creo que debería de haber al menos una regulación en términos de vías distancia, es decir, que los señores diputados, si son de la llanura o si son de la Junta Directiva, deberían de tener una máximo que pudieran viajar al año o por periodo, pero creo que se está abusando y creo que eso es mal visto, y es una de las causas lamentablemente por las cuales de alguna manera la clase política ha ido cayendo en cierto desprestigio injusto en algunas partes, pero que este es un elemento y en el cual están prácticamente todos los partidos políticos, y Arena no es la excepción. Los pueden regañar, pero y de todas maneras ya lo hicieron, ¿verdad? Después de que estaban ahí peleando de que el presidente se había ido a Palestina, a los 2-3 días agarran camino para Rumanía a ver unos refugiados norcoreanos. ¿Qué les van a ir a ver? No sé, pero en todo caso esa fue la misión oficial. Entonces yo creo que en eso tienen que reconocer, especialmente los partidos disque grandes, en el caso concreto Arena y FMLN, que están abusando del erario nacional. Y respecto a la fiesta de la Asamblea Legislativa, yo creo que sí hubo un cierto exceso, que no es las corbatas y los pines lo caro, porque ahí fueron nada más 6.000 colones, $6.000 aproximadamente, pero sí creo que pudiera haberse hecho en forma mucho más moderada. Y igualmente, cuando la alegría está en el corazón, usted no necesita de mayor cosa. Doctor Portillo Cuadra, en ese sentido, la fracción arenera y el partido también debe predicar con el ejemplo, no solamente criticar, sino que hacer lo contrario a lo que se critica. Bueno, mira, hay una ausencia de regulación sobre este tema en la Asamblea Legislativa. Si usted, mi amigo, por curiosidad, entra a la página web de la Corte Suprema, de la Asamblea, y ve la ley, perdón, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa,
y se va al capítulo de las misiones oficiales, se da cuenta que ahí solamente hay 2 o 3 artículos que regulan de manera muy vaga el tema de las misiones oficiales, a tal punto de confundir una misión oficial con una capacitación, a tal punto de confundir de que en las misiones oficiales se deben de incorporar algunos empleados de la Asamblea Legislativa, cuando la misión oficial, por definición, es del funcionario público. Nosotros en Arena hemos estado discutiendo este tema. Yo particularmente me reuní con el doctor Donato Baquerano ayer y vamos a proponer a la Asamblea Legislativa una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, aparte de tener un reglamento de aplicación que ordene este tema. ¿Por qué? Porque los abusos y los excesos se han dado desde siempre. Y cuando el doctor era presidente de la Asamblea Legislativa, hubieron otros excesos que no eran viajes. Bueno, hubo un diputado que dijo: si pude robar, robé, pero no tengo manchadas las manos de sangre. Casi sonaba como a confesión. Entonces, excesos siempre han habido. La sabiduría del pueblo salvadoreño debe de ser regular y mesurar. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si hay algo que nosotros... Interesante esto, yo creo Claro. que esto no es una discusión personal, doctor. No. Es que mire, pongamos las cosas en su exacto término. Pero ese fue abuso tal vez de me está interrumpiendo, doctor. Solo permítame es que no solo lo debería interrumpir, lo debería callar. Bueno, pero permítame que concluya. Entonces, le voy a dar la palabra a usted, doctor, cuando el termine. tema de los abusos, el tema de los abusos en la Asamblea Legislativa siempre ha sido algo latente. Lo que tenemos que hacer en este momento es esforzarnos desde donde estemos trabajando para que los fondos públicos se respeten. Yo disiento en algo y te lo voy a decir. 52 millones de dólares acaba de aprobar la Asamblea Legislativa. Arena no votó para construirse el nuevo edificio de la Asamblea. Yo quisiera preguntarle al pueblo salvadoreño, ¿qué piensa usted si en lugar de esos 52 millones para un nuevo edificio hubiésemos mejor construido otro hospital para los niños? Hay cientos de madres que vienen desde el oriente del país que se levantan a la 1 de la mañana para traer a sus niños al Hospital Bloom. Y cuando vienen al hospital le dicen: fíjese que de esta vacuna no hay, de este tratamiento no hay. ¿Sabes que uno de mis sueños siempre ha sido que haya un hospital para niños en San Miguel o en Morazán o en La Unión para atender a todos los niños de la zona oriental? ¿Sabes por qué? Porque yo conozco, Carlos, madres que prestan dinero, prestan el pasaje para venir a San Salvador a recibir un tratamiento para sus niños enfermos, pero no hay. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto es que los funcionarios públicos de todos los partidos debemos de tener la mesura de que el dinero con el que te pagan o el dinero del que dispones son tus impuestos. Exacto, son los impuestos del pueblo salvadoreño y deben ser bien usados. Yo recuerdo que la primera presidenta de la Asamblea Legislativa que suprimió el tema de la partida secreta en la Asamblea fue doña Gloria Salguero Gross. Y fíjate que eso hasta el FMLN lo reconoce porque lo han dicho públicamente. Nosotros reconocemos la gestión de transparencia de doña Gloria Salguero Gross. Entonces, lo que tenemos que hacer es todos los partidos, porque en todos los partidos pudieran haber excesos, pero la sabiduría del funcionario es que se gaste hasta el último centavo como si fuera tu dinero. Doctor Guevara Lacayo, le doy la palabra. Bueno, en primer lugar, creo que me molesté porque esta no es una discusión de carácter personal. Yo, con mucho respeto, yo podría hablar del doctor Portillo Cuadra, algunas cosas que a mí no me cuadran, pero no lo voy a hacer, porque esta no es una discusión entre dos personas, sino que esto es una discusión Correcto. más amplia. El que yo haya cometido ese desliz en la Asamblea Legislativa, quiero decirle, yo nunca dije que robé, y él lo dijo bien. Si pude haber Correcto. robado, robé. Nunca dije que yo había robado. Es decir, esto es tal vez fue inapropiado y inadecuado la forma como me expresé, porque inmediatamente algunos sectores interesados
hasta en Madera dijeron que Guevara Lacayo confiesa haber robado, cosa que no era cierto, y que hay que verlo dentro del contexto de la política en ese momento. En ese momento la acusación era los demócratas cristianos corruptos, los areneros asesinos de los escuadrones de la muerte. Dentro de ese contexto yo dije, si pude haber robado, robé, pero no tengo mis manos manchadas de sangre. Y lo podría volver a decir en este momento, pero creo que es innecesario. Ya esa confrontación política a esos niveles de aquel momento, en donde no solo se trataba de la destrucción moral de las personas, sino que también incluso la muerte física, porque el país vivía una realidad política diferente. Entonces creo que eso no se puede llamar exceso. Al contrario, la Asamblea Legislativa vivía casi en la miseria. Habían menos de 300 empleados en la Asamblea Legislativa y nunca hubieron fiestas en ninguna parte. Me recuerdo, hicimos una fiesta del empleado legislativo y la hicimos en el parqueo de la Asamblea Legislativa. Contratamos entre todos, sacamos pistos de la bolsa y contratamos un combo. La gente, los diputados, ni mucho menos los empleados, eran objeto de almuerzos o de comidas, de exquisitas viandas y finos licores. No, ahí había un cafetín de la Celina y otro de otra señora, y todos sacábamos 2 o 3 pesos para mandar a comprar el almuerzo, de manera que son realidades distintas. Creo que no era adecuado porque, en todo caso, los señores diputados representan al pueblo, tienen una dignidad, no por su persona en sí, sino por lo que representan. Y cuando uno viaja, no solamente se puede viajar en misiones oficiales o capacitaciones, etcétera, etcétera, sino que uno viaja también porque a veces ha tenido su ahorrito o se enjarana y puede viajar y se da cuenta que en otras partes los diputados, los miembros de los parlamentos, los diputados, tienen dijéramos, un trato no solamente económico, sino también de otros tipos. Por ejemplo, en países grandes gozan de absoluta libertad de poder viajar gratuitamente en las líneas aéreas nacionales, etcétera. De manera que yo creo que sí ha habido un poco de exceso, pero no hay que exagerar, en el sentido de que lo que se necesita es una regulación. Y en ese camino creo que, bueno, hay que poner un límite de viajes o un límite de millas, porque no es lo mismo que una persona viaje 5 veces a Nicaragua a que una persona viaje una vez a Japón, ¿verdad? Es decir, en términos de distancia y en términos financieros. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, recientemente se lanzó ya el plan del gobierno cuando se trata de la seguridad, y es la policía comunitaria. Ayer, conversando con el señor director de la Policía Nacional Civil, nos decía que hay ejemplos exitosos y nos citaba la comunidad del Pino. De hecho, nosotros fuimos ayer a Santa Tecla y de hecho encontramos una comunidad pacificada. ¿Realmente es este el camino? ¿Se probó en el pasado, doctor Guevara Lacayo, la policía comunitaria? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que la Municipalidad de Santa Tecla viene haciendo este trabajo no de hoy, de la noche a la mañana, sino que este ha sido un proceso que, si no estoy mal informado, ha durado por lo menos 5 o 6 años, de manera que este es un caso atípico en el sentido que se ha venido trabajando durante tanto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo de la policía comunitaria puede ser una salida al problema, pero a un mediano plazo, no a corto plazo. Y lamentablemente yo conozco al señor ministro y yo sé que está lleno de buenas intenciones, pero esto lo están manejando más mediáticamente que en forma real. Esto implica todo un proceso y que pasa, en primer lugar, por recobrar el control de los territorios y de alguna manera limpiar. Este es como para un ejército de ocupación, dijéramos, que ya tiene que tener otro tipo de actuación frente a lo que está, al país donde está. Creo que hace falta mucho en relación a este tema. Hay que estudiarlo más a profundidad y es una solución a muy mediano plazo. Y el país demanda, la realidad demanda acciones
no solamente de carácter represivo, sino que algunas acciones de prevención del delito que no se están llevando a cabo. Creo que esto más en forma mediática se está manejando y no es una realidad la policía comunitaria, porque eso implica una situación diferente que no es la que existe en los lugares más terribles de este país en términos de delincuencia. Doctor Portillo Cuaderno. Bueno, mira, el tema de la violencia no lo podemos, digamos, apartar de las causas que lo generan. Y una de las causas es, como lo decíamos anteriormente, el tema del uso de las armas en manos de particulares. Tan peligrosas porque desde que se inventaron las armas dejaron de existir los hombres, los machos. Y eso es peligroso para una sociedad. Entonces, yo creo que el tema de la policía comunitaria no hay que juzgarla a priori. Sería un error político decir ese proyecto va a fracasar por esto y esto y esto. No. Dejemos que funcione y juzguémoslo cuando deba de evaluarse si tuvo un impacto positivo para el país o no. Ahora, enfocar el tema de la seguridad significa tres cosas. Una es el tema de la prevención del delito. Segundo, el tema de el combate eficaz a la delincuencia. Y tercero, el tema de la rehabilitación, que está íntimamente vinculado al tema penitenciario. Y sobre este punto quiero detenerme porque los otros dos ya los abordamos. Fíjate que en el tema penitenciario hay mucho que hacer, porque la prisión en cualquier lugar del mundo debe de cumplir tres objetivos: resocializar, reeducar y reinsertar a la persona privada de libertad o condenada. Y aquí parece que hace todo lo contrario. Correcto, pero aquí no se cumple ninguna de las tres cosas. La pregunta es, ¿por qué? Precisamente porque el sistema penitenciario nuestro está totalmente colapsado. ¿Sabías tú que nuestro sistema penitenciario está diseñado para albergar 8.100 internos? Y en este momento tenemos 25.500 internos. Entonces, ese tema de hacinamiento no hace que la gente se rehabilite. Segundo punto, cuando se habla del derecho penitenciario en cualquier parte del mundo, los expertos en este tema te dicen: ¿sabes qué es lo único que rehabilita a una persona en prisión? La educación y el trabajo. Pero en nuestro sistema penitenciario no es obligatorio que los internos trabajen. Fíjate, no es obligatorio, es opcional. Pero en los sistemas penitenciarios que tienen la meta de rehabilitar, el trabajo es obligatorio porque eso te genera mística de trabajo. Pero por otro lado, te genera ingresos. Le genera ingresos a la persona condenada. ¿Por qué? Porque eso te sirve para poder mantener a tu familia y no depender de la extorsión, y también te permite indemnizar a las víctimas de tus delitos, de tus errores. Y a la vez la persona obtiene un ingreso producto de su trabajo. Ese diseño de sistema penitenciario no lo tenemos. Primero porque hay un problema, un valladar legal, y en segundo lugar porque hay un valladar de inversión. Todo esto se necesita, por ejemplo, un acompañamiento de la empresa privada. Se necesita un acompañamiento de las ONG, de las iglesias, de las escuelas públicas y privadas, y también se necesita una claridad mental de qué es lo que quiere el gobierno hacer. Entonces, como todo eso no lo tenemos, nosotros lo que debemos de hacer como salvadoreños es empezar a unir esos pedazos para tratar de hacer un diseño y un modelo de política penitenciaria que no solo esté en los libros ni en los planes de gobierno. Porque cierro diciéndote lo siguiente: ya tenemos más de 2 meses de este gobierno y no tenemos plan de gobierno. Lo que tenemos es una serie de disparos al aire, así, esporádicos, pero no tenemos un diseño de plan de gobierno. Cuando un inversionista llega a un país, ¿sabes qué es lo primero que hace? Pide el plan de gobierno y dice: tráiganme el plan de gobierno, quiero ver cuáles son sus apuestas estratégicas en 5 años. Nosotros no lo tenemos. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, llegamos al final del programa. Tiempo para una última reflexión, doctor Guevara Lacayo. Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que no he dicho que la policía comunitaria va a fracasar.
sino que pienso que ahorita se está manejando muy mediáticamente y que es un proyecto que lo hemos discutido en algunos foros en los que hemos estado presentes, fundamentalmente promovido por el National Democratic Institute en Centroamérica, y hemos hablado bastante sobre el problema de la seguridad, y precisamente dentro de esas reuniones ha estado el señor ministro, y todos hemos concluido que todos debemos participar en la búsqueda de salvaguardar la seguridad en el país. De manera que lo aclaro y termino nada más agradeciendo la invitación y deseándole al pueblo salvadoreño lo mejor. Estas elecciones van a ser, yo lo digo muy claramente, definitorias. Es necesario establecer una especie de balance de poder en el país, y si ese balance no existe, el país puede entrar en una situación realmente muy difícil. Doctor Portillo Cuadra. Bueno, muchas gracias, Carlos, agradecerte, felicitarte, como te dije al inicio del programa y fuera de cámaras, felicitarte por tu nuevo desempeño aquí también en el canal. Decirte que el gran reto que tenemos los salvadoreños es que nuestro país salga adelante, que nuestros jóvenes no se vayan porque aquí no hay empleo o por el acoso de la delincuencia. El reto que tenemos todos los salvadoreños es construir un mejor país, porque no tenemos otro para que nuestros hijos vivan. El mayor sueño que tenemos los salvadoreños es que este país sea viable, que no haya estado fallido, pero para eso necesitamos del concurso y del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Y deseo un buen fin de semana para todo el pueblo salvadoreño, y también mucha suerte para mis amigos y hermanos precandidatos de Arena, diputados por San Salvador. Muchas gracias y un saludo fraterno a la familia salvadoreña. Bueno, gracias, caballeros, por haber venido a República. A ustedes, amigos, los espero el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.